Durante el funeral de mi padre, mi cuñado me miró fijamente y dijo delante de todos, mi esposa heredará la empresa y $200M. El abogado de mi padre estalló en carcajadas. Porque tenía noticias devastadoras. Soy Valentina, tengo 35 años, y todavía recuerdo el momento exacto en que la risa de mi padre resonó por toda nuestra casa cuando mi cuñado, Rodrigo, declaró que algún día dirigiría nuestro imperio familiar. Papá solo sonrió y le preguntó a Rodrigo si quería más café. Es curioso cómo funciona la retrospectiva, ¿verdad? ¿Desde dónde nos están viendo hoy? Dejen su ubicación en los comentarios y denle a me gusta y suscríbanse si alguna vez se han sentido subestimados por alguien que claramente no sabía con quién se estaba metiendo. Definitivamente querrán quedarse para ver lo que pasó después. Mi padre, Federico Montes, no empezó con mucho. Solo era un chico de 22 años con un título en administración de empresas de una universidad estatal y un sueño más grande que su cuenta bancaria. Pasó 30 años construyendo Montes Industries desde un único contrato de construcción hasta convertirla en un imperio multimillonario. No era el tipo de negocio llamativo que aparece en los titulares, sino el tipo sólido y confiable que construye la mitad de los edificios comerciales en 3 estados. Crecí viéndolo trabajar jornadas de 16 horas, perdiéndose obras de teatro escolares, pero nunca lo importante. Me enseñó sobre la integridad, sobre tratar a la gente con justicia, sobre construir algo que perdure. Valentina, decía mientras revisaba planos en la mesa de nuestra cocina, cualquiera puede derribar algo. Se necesita verdadero carácter para construir algo que valga la pena conservar. Cuando yo tenía 15 años, papá se casó con Elena, una viuda con una hija de 10 años llamada Isabela. Seré honesta, no me entusiasmaba la idea de tener de repente una madrastra y una hermanastra. Pero papá tenía esa forma de hacer que todos se sintieran queridos. En 6 meses, Elena no era solo su esposa, era familia. Isabela no era solo su hija, también era la hija de él. Los papeles de adopción se firmaron en el 11º cumpleaños de Isabela. Recuerdo a papá arrodillándose, presentándole un joyero que tocaba You Are My Sunshine y preguntándole oficialmente si quería ser su hija para siempre. Isabela le rodeó el cuello con los brazos y sollozó de felicidad. Incluso a mí se me humedecieron un poco los ojos, aunque nunca lo habría admitido en ese momento. La sangre no te hace familia, nos dijo a ambas esa noche. El amor y el compromiso te hacen familia. Ustedes dos son mis hijas, punto. Isabela prosperó bajo la guía de papá. Era inteligente, ambiciosa y tenía un encanto natural que hacía que todos la quisieran al instante. Papá estaba muy orgulloso cuando se graduó como la mejor de su promoción, cuando entró en la escuela de negocios, cuando consiguió su primer trabajo. Pero a medida que Isabela crecía y empezaba a salir con chicos, noté que papá se volvía más protector. No es que no quiera que sea feliz, me confió durante una de nuestras cenas mensuales después de que Isabela comenzara a ponerse seria con Rodrigo. Pero algo en ese chico no me cuadra. Habla del negocio como si ya fuera suyo. Hace planes sin preguntar. Actúa con derecho a cosas que no se ha ganado. Había conocido a Rodrigo varias veces en reuniones familiares. Alto, guapo, encantador de esa manera superficial que impresiona a los padres en el primer encuentro. Pero papá tenía razón. Había algo extraño en cómo se metía en las conversaciones de negocios. Como mencionaba a clientes importantes como si él personalmente hubiera asegurado sus contratos. Quizás solo estás siendo un padre sobreprotector, le sugerí, aunque yo había notado lo mismo. Papá negó con la cabeza. Valentina, llevo 30 años leyendo a la gente. Ese chico ve símbolos de dólar cuando mira a Isabela, no amor. Recuerda mis palabras, si se casan, pensará que se ha ganado la lotería. En retrospectiva, debería haber prestado más atención a la frecuencia con la que el abogado de papá aparecía en casa durante el compromiso de Isabela. En ese momento, simplemente pensé que eran asuntos de negocios normales. Los abogados corporativos hacen visitas a domicilio cuando vales lo que valía papá, ¿verdad? Equivocada. Papá estaba jugando al ajedrez mientras Rodrigo jugaba a las damas. Isabela y Rodrigo se casaron en una hermosa ceremonia que papá pagó sin quejarse. $30.000 solo en flores, pero él sonrió y firmó el cheque. Nada es demasiado bueno para mi pequeña, dijo, aunque lo vi estudiando a Rodrigo durante la recepción con esa mirada calculadora que ponía al revisar contratos. Después de su luna de miel,
Papá le ofreció a Rodrigo un puesto en Montes Industries. Un puesto de gestión de nivel inicial, me explicó en privado. Que aprenda el negocio desde abajo como todos los demás. En 6 meses, impresionado por el entusiasmo de Rodrigo y queriendo darle a su yerno una oportunidad real de demostrar su valía, papá lo ascendió a gerente de operaciones con autoridad para aprobar contratos rutinarios con proveedores y gastos moderados. Fue un gesto de confianza y buena voluntad familiar que Rodrigo explotaría más tarde sin piedad. Pero Rodrigo tenía otras ideas. En su primer mes, ya estaba sugiriendo mejoras a procesos que habían funcionado durante décadas. Abordaba a los clientes de toda la vida de papá en eventos de la empresa, prometiéndoles mejores tratos y plazos más rápidos sin consultar a nadie. Empezó a referirse a la empresa como nosotros y nuestro negocio en conversaciones con los amigos de Isabela. El punto de inflexión llegó durante una reunión de la junta directiva a la que asistí como parte de mi función en las finanzas de la empresa. Rodrigo, que no tenía nada que hacer allí, entró y se sentó como si perteneciera a ese lugar. Cuando la asistente de papá le preguntó si se suponía que debía estar presente, Rodrigo le hizo un gesto displicente. Soy familia, dijo con esa sonrisa confiada. Debería estar involucrado en todas las decisiones importantes. La expresión de papá no cambió, pero vi cómo se le tensaba ligeramente la mandíbula. Rodrigo, esta es una reunión de la Junta para jefes de departamento y alta dirección. Eres bienvenido a observar desde la galería. Con todo respeto, Federico, creo que como esposo de Isabela y futuro accionista del negocio, debería tener voz en estas discusiones. La sala se quedó en silencio. El socio de toda la vida de papá, Javier Morales, arqueó una ceja. Nuestra jefa de operaciones, Beatriz Ortega, de repente encontró sus notas muy interesantes. Yo quería que me tragara la tierra. Papá sonrió con esa sonrisa educada que reservaba para los clientes difíciles. Aprecio tu entusiasmo, hijo, pero llevas aquí 6 semanas. Quizás deberíamos centrarnos en que aprendas tus responsabilidades actuales antes de discutir privilegios en la sala de juntas. Rodrigo abandonó la reunión, pero su resentimiento fue obvio para todos los presentes. Javier me apartó después. Tu padre tiene un problema en ciernes, dijo en voz baja. Ese chico cree que se ha casado con la propiedad, no con un empleo. Empecé a prestar más atención después de eso. Rodrigo hacía promesas no autorizadas a proveedores, programaba reuniones con clientes potenciales sin autorización y hablaba constantemente por encima de su posición. Pero la peor parte era cómo trataba a Isabela, como una puerta de entrada al imperio empresarial de papá. Lo oí hablar por teléfono una noche cuando pasé por su casa. Isabela estaba en la ducha y Rodrigo no sabía que yo estaba allí. Sí, hombre. Es solo cuestión de tiempo, decía. El viejo no vivirá para siempre. Y cuando se vaya, Isabela lo hereda todo. Estamos hablando de 200 millones como mínimo, más todas las propiedades inmobiliarias. Se me heló la sangre. Estaba literalmente planeando la muerte de mi padre como si fuera una oportunidad de negocio. Papá empezó a trabajar hasta tarde más a menudo, pero no en proyectos de construcción. La luz de su despacho en casa estaría encendida hasta medianoche, y yo veía documentos legales esparcidos por su escritorio durante mis visitas. Cuando le preguntaba al respecto, solo decía que estaba actualizando algunos papeles. Lo que no sabía era que estaba blindando sistemáticamente nuestro legado familiar. Papá siempre había sido paranoico con la planificación patrimonial, incluso antes de que Isabela se casara con Rodrigo. Había visto demasiados negocios familiares destruidos por disputas de herencia. Demasiadas personas trabajadoras perderlo todo a manos de parientes codiciosos que aparecían con abogados después del funeral. Pero el comportamiento de Rodrigo llevó esa paranoia a un nivel superior. Quiero que te reúnas con mi abogado la próxima semana, me dijo papá durante el desayuno un sábado por la mañana. Estamos actualizando la planificación de la sucesión y hay algunas cosas que necesitas entender. Joaquín Reyes había sido el abogado de papá durante 15 años. Un tipo brillante que se especializaba en proteger el patrimonio familiar de exactamente el tipo de depredador que Rodrigo estaba demostrando ser. Su oficina era toda de madera oscura y libros de derecho, el tipo de lugar donde el dinero serio obtiene protección seria. Tu padre está preocupado por ciertas vulnerabilidades en la estructura patrimonial actual, explicó Joaquín diplomáticamente.
Estamos implementando algunas salvaguardas para asegurar que el negocio permanezca estable independientemente de los cambios familiares. Los documentos eran complejos, pero la idea básica era simple: crear capas de protección que impidieran que cualquiera entrara y liquidara el trabajo de toda la vida de papá. Estructuras de fideicomiso, derechos de voto, composiciones de la junta, todo diseñado para mantener el control en manos responsables. ¿Y Isabela?, pregunté. Ella merece su herencia. Por supuesto que sí, dijo papá. Isabela estará bien provista. Pero hay una diferencia entre proveer para tu hija y entregar el control a alguien que no se lo ha ganado. La ironía era que Rodrigo no tenía idea de que todo esto estaba sucediendo. Continuó con sus juegos de poder en la oficina, sus referencias casuales a "cuando yo esté al mando", sus intentos cada vez más audaces de involucrarse en decisiones por encima de sus competencias. Papá lo manejó todo con una paciencia notable. Redirigía las sugerencias de Rodrigo a los canales adecuados, sonreía educadamente a sus comentarios presuntuosos y mantenía la cortesía profesional incluso cuando Rodrigo claramente ponía a prueba sus límites. Pero podía ver los engranajes girando detrás de la tranquila apariencia de papá. Cada extralimitación, cada suposición arrogante, cada referencia casual al negocio como nuestro estaba siendo catalogada mentalmente y archivada. La parte más divertida, en retrospectiva, fue cómo Rodrigo interpretó la contención de papá como debilidad. Realmente parecía pensar que estaba desgastando a papá, que su persistencia finalmente daría sus frutos. Empezó a hacer movimientos aún más audaces, programando almuerzos con clientes sin aprobación y presentándose como un responsable de la toma de decisiones de la empresa ante proveedores externos. El chico está cavando su propia tumba, observó Javier Morales después de que Rodrigo prometiera a un cliente importante un descuento del 20% en un proyecto que ya era apenas rentable. Federico solo lo está dejando que se entierre solo. Papá nunca perdió los estribos, nunca confrontó a Rodrigo directamente, nunca dio ninguna indicación de que fuera algo más que un suegro paciente tratando de guiar a un yerno demasiado entusiasta. Pero esas noches tardías en su oficina, no se trataban de paciencia. Se trataban de preparación. Las visitas del abogado se convirtieron en algo habitual, aunque papá tenía cuidado de programarlas cuando Isabela y Rodrigo no estuvieran cerca. Joaquín Reyes llegaba con su maletín lleno de documentos y desaparecían en el estudio de papá durante horas. Empecé a comprender el alcance de lo que estaban construyendo cuando papá me pidió que fuera testigo en algunas páginas de firmas. No eran simples testamentos o documentos básicos de fideicomiso. Era una fortaleza legal integral diseñada para proteger todo lo que papá había construido desde todos los ángulos concebibles. Cambios en la estructura corporativa, explicó papá cuando le pregunté sobre la complejidad. Requisitos de composición de la junta, acuerdos de fideicomiso de voto, protocolos de sucesión. Piénsalo como un seguro contra el mal juicio. Rodrigo, mientras tanto, se volvía más audaz cada semana. Empezó a firmar correos electrónicos con Rodrigo Velasco, equipo de gestión, Montes Industries. A pesar de no tener un título de gestión oficial, le prometió a un cliente de toda la vida que nos encargaríamos de su proyecto de expansión al costo, aparentemente pensando que tenía autoridad para hacer tales garantías. Papá tuvo que llamar personalmente al cliente para explicar que Rodrigo había declarado incorrectamente nuestra posición, de manera profesional, educada, pero firme. Lamento la confusión, Héctor. Rodrigo todavía está aprendiendo nuestras estructuras de precios. Dejaré que Beatriz te envíe nuestra propuesta real. Cuando Rodrigo se enteró de que papá lo había contradicho, se puso furioso. Yo estaba casualmente en la oficina de papá cuando Rodrigo irrumpió, con la cara roja de vergüenza e ira. Me hiciste quedar como un idiota frente a un cliente importante, espetó Rodrigo, sin importarle que la asistente de papá y dos jefes de departamento pudieran oír cada palabra. La voz de papá permaneció perfectamente calmada. Hiciste una promesa que la empresa no podía cumplir. Yo lo arreglé. Soy familia, Federico. Deberías haberme respaldado, no socavado. La familia no excusa la incompetencia, Rodrigo. Y la familia definitivamente no excusa hacer compromisos que podrían costarle dinero a la empresa. Rodrigo salió de la oficina de papá ese día con la apariencia de un hombre que acababa de darse cuenta de que no era tan importante como creía. Pero en lugar de aprender de la experiencia, redobló su sentimiento de tener derecho a todo. Empezó a tener sesiones de estrategia con Isabela en casa.
Sesiones que escuché accidentalmente durante una visita. Rodrigo básicamente trataba estas conversaciones como reuniones de planificación de negocios, discutiendo cómo reestructurarían las operaciones cuando tomemos el control. Isabela, para su crédito, parecía incómoda con estas conversaciones. La oí decir más de una vez que papá estaba sano y lejos de jubilarse, y que tal vez Rodrigo debería centrarse en demostrar su valía en su puesto actual. Pero Rodrigo claramente había superado la idea de demostrar su valía. En su mente, ya había heredado el negocio. Solo estaba esperando la formalidad de la muerte de papá para hacerlo oficial. La parte enfermiza era como hablaba de ello, como si papá fuera un obstáculo a superar en lugar del hombre que había construido todo lo que Rodrigo quería heredar. No había gratitud, ni respeto, ni reconocimiento de lo que papá había creado. Solo un cálculo frío sobre cómo maximizar su futura riqueza. Papá sabía exactamente lo que estaba pasando. Por supuesto, había construido un negocio exitoso gracias a su capacidad para leer a la gente, y Rodrigo era tan sutil como una valla publicitaria. Pero la respuesta de papá no fue la ira o la confrontación. Fue una planificación metódica y cuidadosa. Cada documento que Joaquín Reyes traía a la casa era otro candado en la bóveda, otra salvaguarda contra los planes de Rodrigo. Otra forma de asegurar que el trabajo de su vida sobreviviría intacto a su muerte. Rodrigo pensaba que estaba jugando a largo plazo. No tenía idea de que papá estaba jugando a uno aún más largo. El ataque al corazón llegó sin previo aviso un martes por la mañana de marzo. Papá estaba revisando los planos de un nuevo complejo municipal cuando se desplomó en su escritorio. Para cuando llegaron los paramédicos, ya se había ido. 64 años, aparentemente en buen estado de salud, simplemente se fue. El médico dijo que fue masivo e instantáneo, que no habría sufrido. Un pequeño consuelo, pero me aferré a él de todos modos. Los arreglos del funeral recayeron sobre mí de forma natural. Isabela estaba demasiado devastada para pensar en la logística, y Elena apenas se mantenía en pie. Me sumergí en la planificación porque era más fácil que lidiar con el dolor. Papá habría querido que todo se hiciera correctamente, con dignidad y respeto por los cientos de personas cuyas vidas había tocado. Celebramos el servicio en St. Matthews, la iglesia donde se había casado con Elena, donde había visto a Isabela graduarse de su programa juvenil, donde había sido un patrocinador silencioso pero generoso durante más de una década. El santuario estaba abarrotado de empleados, clientes, proveedores, líderes comunitarios, familiares y amigos. Papá había sido más querido de lo que me había dado cuenta. El padre Castillo habló maravillosamente sobre la integridad de papá, su generosidad, su dedicación a la familia. Javier Morales compartió recuerdos de sus 20 años de asociación comercial. Beatriz Ortega habló de cómo papá la había ascendido de contable a gerente de operaciones, como había creído en ella cuando otros no lo hicieron. Isabela pronunció un panegírico entre lágrimas sobre el hombre que había elegido ser su padre, que la había amado incondicionalmente, que había apoyado sus sueños sin reservas. No había un ojo seco en la iglesia. El entierro fue privado, solo la familia inmediata en el cementerio Woodland, donde papá había comprado parcelas para él y Elena años antes. Nos paramos alrededor de la tumba en el frío de marzo, diciendo nuestros últimos adioses al hombre que había sido el centro del universo de nuestra familia. Fue entonces cuando Rodrigo decidió hacer su jugada. Todavía estábamos junto a la tumba, el director de la funeraria aún arreglando las flores, cuando Rodrigo se adelantó y rodeó los hombros de Isabela con su brazo. Su voz se escuchó claramente en el silencioso aire del cementerio. Isabela va a heredar el negocio y $200 millones, anunció, mirándome directamente. Es hora de que esta familia reconozca quién está realmente al mando ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena jadeó. La boca de Javier Morales se abrió de par en par. Incluso el director de la funeraria pareció sorprendido por el momento y la inoportunidad de la declaración. Pero Joaquín Reyes, de pie a un lado con su abrigo negro, emitió un sonido que nunca olvidaré mientras viva. Se rió. No una risa cruel, no una risa burlona, sino el tipo de risa involuntaria que se escapa cuando alguien dice algo tan fundamentalmente incorrecto que es casi divertido. El tipo de risa que haces cuando alguien afirma con confianza que 2 más 2 son 7. La cara de Rodrigo se puso roja. Hay algo divertido en la herencia de mi esposa, Joaquín. Joaquín se recompuso rápidamente,
pero sus ojos brillaban con un conocimiento que el resto de nosotros aún no compartíamos. Mis disculpas, Rodrigo. Las emociones del funeral nos hacen decir cosas que podríamos lamentar. Pero capté la mirada que se cruzaron Joaquín y Javier Morales. Era la mirada de dos hombres que sabían algo que Rodrigo no sabía. Algo que iba a cambiarlo todo muy pronto. Rodrigo interpretó la risa de Joaquín como nerviosismo, como la reacción de un abogado de familia que estaba a punto de perder a su cliente más importante a manos de la nueva dirección. No tenía idea de que Joaquín había pasado el último año elaborando el equivalente legal de una bomba nuclear, una que estaba a punto de detonar en la cara de Rodrigo. La lectura del testamento se programó para el viernes siguiente, dando a todos tiempo para procesar la muerte de papá y hacer arreglos de viaje para los parientes de fuera del estado. La oficina de Joaquín parecía más pequeña con 15 personas apiñadas en ella. Pero papá había querido que todos los beneficiarios estuvieran presentes para la lectura. Rodrigo llegó temprano, vestido con su traje más caro y llevando un portafolio de cuero como si se estuviera preparando para una reunión de la junta. Le estrechó la mano a Joaquín con el agarre seguro de un hombre que pensaba que estaba a punto de volverse muy rico. Isabela parecía agotada, todavía procesando su dolor, pero Rodrigo seguía susurrándole al oído palabras de aliento sobre su brillante futuro y cómo papá habría querido que llevaran la empresa a nuevas alturas. Incluso en su dolor, pude ver que Isabela estaba incómoda con su tono. Elena se sentó en silencio en una esquina, apoyada por su hermana que había volado desde California. Parecía frágil y perdida, nada que ver con la mujer fuerte que había ayudado a papá a construir la felicidad de su vida posterior. Cuando Joaquín abrió el expediente y comenzó a leer el testamento de papá, Rodrigo se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Su expresión se volvió más segura con cada declaración preliminar sobre en pleno uso de sus facultades mentales, testigos legales, revocación de testamentos anteriores. Luego Joaquín llegó a las disposiciones sustantivas. A mi amada esposa, Elena, le dejo la casa familiar, todos los efectos personales y un fondo fiduciario de $5 millones gestionado por el banco para proveer su comodidad y seguridad por el resto de su vida. Asentimientos en la sala. Esperado y apropiado. A varias organizaciones benéficas y empleados, hago los siguientes legados específicos. Joaquín leyó una lista de donaciones generosas pero no sorprendentes a la Iglesia, a United Way, a varios empleados de toda la vida. Rodrigo prácticamente vibraba de anticipación. A mi hija, Isabela Velasco, le dejo $10 millones que se mantendrán en un fideicomiso con las siguientes condiciones. La sonrisa de Rodrigo flaqueó ligeramente mientras Joaquín leía las restricciones. El dinero era de Isabela, pero no podía ser transferido, usado como garantía o como aval sin la aprobación del fiduciario. Su marido no tenía ningún derecho sobre él. Pero la verdadera bomba aún estaba por llegar. En cuanto a Montes Industries y todos los activos comerciales relacionados, por la presente establezco la Fundación Montes, un fideicomiso benéfico dedicado a apoyar programas de capacitación en construcción y el desarrollo de pequeñas empresas. El control de la fundación será ejercido por una junta de fideicomisarios compuesta por Joaquín leyó la lista, Javier Morales, Beatriz Ortega, el padre Castillo, el presidente del colegio comunitario y otros 3 líderes comunitarios. Personas profesionales, personas éticas, personas que entendían los valores de papá. Ni Rodrigo, ni siquiera Isabela. El rostro de Rodrigo se puso blanco, luego rojo, y luego blanco de nuevo. Tiene que haber un error. Joaquín levantó la vista con calma. No hay ningún error, Rodrigo. Federico fue muy específico sobre sus intenciones. Pero Isabela es su hija. Debería heredar el negocio. Isabela ha heredado una suma sustancial que le proporcionará seguridad de por vida. El negocio continuará operando y dando empleo a cientos de personas mientras financia actividades educativas y benéficas que a Federico le importaban. La genialidad del plan de papá se estaba volviendo clara. No había desheredado a Isabela por despecho o sospecha. La había protegido de Rodrigo mientras se aseguraba de que el trabajo de su vida continuara sirviendo a la comunidad que amaba. Rodrigo se levantó bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Esto es ridículo. ¿Impugnaremos esto? Isabela tiene derechos. La sonrisa de Joaquín fue paciente pero firme.
El testamento fue preparado hace más de 18 meses, revisado por 3 abogados independientes, atestiguado por múltiples partes e incluye disposiciones específicas que abordan posibles impugnaciones. Estoy seguro de que resistirá cualquier escrutinio legal. Cuando salimos de la oficina de Joaquín ese día, Rodrigo ya estaba hablando por teléfono con algún abogado que había encontrado en línea, despotricando sobre influencia indebida y documentos fraudulentos. Pero recordé las palabras de papá de años antes. Cualquiera puede derribar algo. Se necesita verdadero carácter para construir algo que valga la pena conservar. Papá había construido algo que valía la pena conservar, y se había asegurado de que sobreviviría incluso al intento más decidido de derribarlo. Esa tarde, encontré un sobresellado en mi buzón con mi nombre escrito con la familiar letra de papá. Dentro había una nota corta. Valentina, la fundación necesitará a alguien que entienda tanto de negocios como de valores familiares para servir como directora ejecutiva. Los fideicomisarios han acordado ofrecerte el puesto si estás interesada. Con amor, papá. Incluso desde la tumba, seguía cuidando de la familia mientras protegía lo que más importaba. Rodrigo no perdió exactamente nada de tiempo llorando la muerte de papá. Para el lunes por la mañana, 3 días después del funeral, estaba convocando una reunión de liderazgo de emergencia en la oficina. Recibí el correo electrónico a las 7 a.m., enviado desde su cuenta personal ya que su acceso a la empresa había sido suspendido automáticamente a la espera de la revisión de la Junta. El asunto decía, reunión urgente de transición de nueva dirección, lunes, 9 de la mañana. Nueva dirección. Tuve que admirar su confianza, aunque estuviera completamente fuera de lugar. ¿Qué creen que pasará después? Dejen sus predicciones en los comentarios y no olviden darle al botón de suscripción si están disfrutando de este drama familiar. Créanme, no querrán perderse lo que viene. Llegué a la oficina y encontré a Rodrigo en la sala de conferencias de papá, sentado a la cabecera de la mesa como si fuera el dueño del lugar. Incluso había movido la silla de papá contra la pared y había traído su propia silla ejecutiva de cuero. El simbolismo era tan sutil como un ladrillo en la cara. Javier Morales, Beatriz Ortega y 3 jefes de departamento estaban sentados alrededor de la mesa con aspecto profundamente incómodo. Aparentemente, Rodrigo los había convocado para lo que él pensaba que sería su coronación como nuevo líder de la empresa. Valentina, justo a tiempo, dijo Rodrigo con esa sonrisa confiada que me ponía la piel de gallina. Justo le estaba explicando a todo el mundo cómo vamos a reestructurar las operaciones ahora que tenemos un liderazgo fresco. Javier se aclaró la garganta. Rodrigo, no creo que entiendas la situación legal actual. ¿Qué hay que entender? Isabela heredó el negocio. Yo soy su marido. Por lo tanto, yo dirijo las cosas ahora. Bastante sencillo. El silencio en la sala era ensordecedor. Beatriz miraba su bloc de notas como si contuviera los secretos del universo. Los jefes de departamento intercambiaban miradas que claramente decían, ¿cómo salimos de aquí? Decidí sacar a todos de su miseria. De hecho, Rodrigo, Isabela no heredó el negocio. El negocio ahora pertenece a una fundación benéfica con una junta de fideicomisarios independiente. Su sonrisa flaqueó ligeramente. Eso es solo papeleo. Los negocios familiares siempre tienen estructuras complejas por motivos fiscales. Lo importante es que Isabela tiene el control mayoritario. Isabela no tiene ninguna participación en el negocio. ¿Cero? La fundación lo controla todo. Ahora, su sonrisa desapareció por completo. Eso es imposible. Joaquín Reyes solo está protegiendo los activos durante la sucesión. Una vez que todo se asiente, Isabela tendrá el control total. Javier Morales habló con suavidad pero con firmeza. Rodrigo, el testamento es definitivo. Federico pasó meses con asesores legales diseñando específicamente la estructura. El negocio ya no es de propiedad familiar. Vi el rostro de Rodrigo pasar por la confusión, la incredulidad, la ira y de nuevo la confusión. Fue como ver a alguien intentar resolver un problema de matemáticas en el que 2 más 2 de repente daban 17. ¿Quién está en esa junta, entonces?, exigió. Javier recitó la lista de fideicomisarios. Líderes comunitarios, profesionales de negocios, el presidente del colegio universitario, gente con integridad y sin participación financiera en las ganancias de la empresa.
¿Dónde está mi nombre? ¿Dónde está el nombre de Isabela? Ninguno de los dos son fideicomisarios, dijo Beatriz en voz baja. Rodrigo se levantó bruscamente, su silla ejecutiva prestada rodando hacia atrás contra la pared. Esto es ridículo. Llevo 2 años trabajando aquí. Conozco este negocio por dentro y por fuera. Merezco un asiento en la mesa. La ironía era casi demasiado deliciosa. Rodrigo pensaba que 2 años de rendimiento cuestionable le daban derecho a controlar el legado de 30 años de papá. Si papá hubiera podido ver este momento, se habría reído más fuerte que Joaquín Reyes en el funeral. La Junta se reunirá el jueves para discutir la continuidad operativa, explicó Javier. Hasta entonces, los jefes de departamento seguirán reportándome a mí como gerente general interino. Y las decisiones estratégicas, la planificación a largo plazo, las relaciones con los clientes. Esas serán manejadas por los fideicomisarios y el personal directivo. Tu opinión será considerada. La forma en que Javier dijo considerada dejó claro que la opinión de Rodrigo sería archivada directamente en la papelera. Cuando la reunión se disolvió, Rodrigo me apartó en el pasillo. Su fachada de confianza se estaba resquebrajando, revelando al hombre desesperado que había debajo. Valentina, tienes que ayudarme a entender esto. Isabela es la hija de Federico. Debería haberlo heredado todo. Isabela heredó $10 millones, Rodrigo. Eso es más de lo que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Pero el negocio, la empresa, ahí es donde está el verdadero valor. Sonreí dulcemente. El verdadero valor está en continuar el trabajo de papá y apoyar a la comunidad, exactamente lo que hará la fundación. Lo que no le dije a Rodrigo fue que ya había comenzado a implementar la siguiente fase del plan de papá. Como alguien con derechos de voto temporales durante la transición, tenía la autoridad para autorizar auditorías de rutina y revisiones de cumplimiento. Y las auditorías de rutina, resulta, pueden descubrir todo tipo de información interesante. La firma de auditoría que la empresa de papá había utilizado durante años estuvo encantada de realizar una revisión exhaustiva durante la transición de propiedad. Procedimiento estándar, expliqué a quien preguntara. Los fideicomisarios de la fundación quieren una imagen completa del negocio antes de tomar el control. Rodrigo parecía nervioso por la auditoría, pero no demasiado preocupado. Después de todo, ¿qué podrían encontrar? Había sido cuidadoso, inteligente, discreto, o eso creía él. La primera señal de alerta apareció en los archivos de proveedores. Rodrigo había aprobado varios contratos grandes con Navarro Supply Company durante los últimos 18 meses. Nada inusual, excepto que Navarro Supply era propiedad del compañero de cuarto de la Universidad de Rodrigo, Diego Navarro, y sus precios eran consistentemente entre un 15 y un 20% más altos que los de nuestros proveedores tradicionales. Cuando saqué las órdenes de compra, encontré la firma de Rodrigo autorizando el cambio de proveedor. Su explicación, documentada en un correo electrónico al departamento de adquisiciones, fue que Navarro ofrecía calidad y fiabilidad superiores, pero los materiales eran idénticos a los que habíamos usado durante años, solo que más caros. El patrón se repitió con Pinnacle Equipment Rentals, propiedad del compañero de gimnasio de Rodrigo. Luego, de nuevo con Elite Logistics, dirigida por alguien que compartía el apellido de Rodrigo. ¿Primo? ¿Hermano? Realmente no me importaba la conexión familiar. Me importaba el precio inflado y el potencial de comisiones ilegales. Pero la prueba irrefutable estaba en los registros de nómina. Rodrigo había estado autorizando bonificaciones por rendimiento para sí mismo cada trimestre, supuestamente aprobadas por papá, pero sin ninguna documentación de aprobación real. Y no eran cantidades pequeñas. Estamos hablando de bonificaciones de 5 cifras para un tipo que llevaba menos de 2 años en el trabajo y no tenía métricas de rendimiento medibles que justificaran la compensación extra. Cuanto más investigaba, más claro se volvía el patrón. Rodrigo no solo se había estado posicionando para heredar el negocio. Había estado robando sistemáticamente de él, usando su matrimonio con Isabela y su relación con papá como tapadera para un robo cada vez más descarado. Mi favorito personal fue la tarifa de consultoría que le había pagado a Velasco Advisory Services. Una pequeña investigación reveló que Velasco Advisory Services era una empresa fantasma registrada a nombre de su hermano en Nevada. Por $12.000,
Esta misteriosa firma de consultoría aparentemente había proporcionado experiencia en planificación estratégica para ayudar a Montes Industries al optimizar la eficiencia operativa. La experiencia en planificación estratégica consistía en un documento de 3 páginas con recomendaciones como reducir el desperdicio y mejorar el servicio al cliente, ideas brillantes que justificaban un pago de $12,000 a la familia de Rodrigo. Documenté todo meticulosamente. Hojas de cálculo comparando precios de proveedores, copias de todos los contratos sospechosos, registros de nómina mostrando bonificaciones no autorizadas, registros bancarios de las empresas fantasma. Para cuando terminé, tenía un rastro de papel que haría llorar de alegría a un fiscal federal. El daño total se acercaba a los $200,000 en 18 meses. No lo suficiente para llevar a la quiebra a la empresa, pero sí para financiar un estilo de vida muy cómodo. Rodrigo había estado tratando el negocio de papá como su cajero automático personal, confiado en que su matrimonio con Isabela lo protegería de cualquier consecuencia. Lo que no entendía era que papá había sospechado que algo así podría suceder. Por eso se había instruido específicamente a la firma de auditoría que buscara cualquier irregularidad en las relaciones con proveedores, pagos de bonificaciones y autorizaciones de gastos durante el periodo de transición. Rodrigo pensó que había sido listo. Papá pensaba 3 pasos por delante. Mientras compilaba la evidencia, no pude evitar maravillarme de la audacia de Rodrigo. Había robado dinero al hombre con cuya hija se había casado, cuyo negocio decía amar, cuyo legado había prometido proteger. Y lo había hecho todo mientras se posicionaba como el heredero legítimo de todo lo que papá había construido. La hermosa ironía fue que el robo de Rodrigo había ocurrido durante el periodo exacto en que papá estaba preparando sus defensas legales. Cada contrato fraudulento, cada bonificación no autorizada, cada esquema de comisiones ilegales había sucedido mientras papá trabajaba con Joaquín Reyes para asegurar que Rodrigo nunca obtuviera el control de la empresa. Rodrigo había estado cavando su propia tumba mientras papá construía el ataúd. La reunión de los fideicomisarios estaba programada para el martes siguiente en la sala de conferencias de Joaquín Reyes. Había pasado el fin de semana organizando los hallazgos de la auditoría en una presentación que dejaría la situación cristalina para todos los involucrados. Javier Morales llegó temprano, con aspecto sombrío pero no sorprendido. ¿Qué tan malo es?, preguntó, revisando mi resumen ejecutivo. ¿Lo suficientemente malo como para justificar cargos criminales si quisiéramos presentarlos? Beatriz Ortega silbó suavemente cuando vio los gráficos de comparación de proveedores. Me preguntaba por qué el costo de nuestros materiales había subido tanto. Rodrigo siempre decía que era la fluctuación del mercado. El padre Castillo, el presidente del colegio universitario y los otros líderes comunitarios escucharon en silencio atónito mientras yo exponía la evidencia. Eran personas que habían conocido a papá durante años, que habían respetado su integridad y confiado en su juicio. Ver el robo sistemático que había ocurrido bajo sus narices fue a la vez impactante e indignante. Federico sospechaba que algo así podría suceder, explicó Joaquín. Por eso insistió en disposiciones de auditoría específicas en los estatutos de la fundación. Quería protección contra exactamente este tipo de comportamiento. La evidencia era abrumadora. Contratos inflados, esquemas de comisiones ilegales, bonificaciones no autorizadas, pagos a empresas fantasma. Rodrigo había estado dirigiendo una sofisticada operación de malversación mientras se presentaba como un yerno dedicado. ¿Cuál es nuestra exposición legal?, preguntó el doctor Herrera, el presidente del colegio. Mínima, respondió Joaquín. La fundación no es responsable de robos preexistentes, pero necesitamos abordar esto antes de tomar el control operativo total. Javier se reclinó en su silla, negando con la cabeza. 30 años pasó Federico construyendo la reputación de esta empresa. 30 años de tratos honestos, precios justos, servicio confiable. Y este chico casi lo destruye todo por calderilla. Los números eran condenatorios, pero solo contaban parte de la historia. También había descubierto correos electrónicos donde Rodrigo discutía sus planes con Isabela. Correos donde trataba el negocio como si ya fuera de su propiedad, donde hacía promesas a amigos sobre futuros contratos una vez que estuviera al mando. El correo más revelador fue uno que le había enviado a su hermano sobre la empresa de consultoría de Nevada. ¿Fede nunca notará 12,000? E incluso si lo hace, ¿qué va a hacer? ¿Despedir al marido de su hija? Las conexiones familiares tienen sus ventajas.
Leer esas palabras en voz alta a los fideicomisarios se sintió como exponer el alma de Rodrigo. Aquí estaba un hombre que se había casado dentro de una familia, había sido bienvenido y apoyado, se le habían dado oportunidades y confianza, y había respondido robando a las personas que le habían mostrado amabilidad. Recomiendo que programemos una reunión con Rodrigo para el jueves, dijo Joaquín. Démosle la oportunidad de explicar estas discrepancias antes de tomar medidas formales. ¿El doctor? Herrera asintió. El debido proceso es importante, incluso en casos tan claros como este. Pero pude ver la determinación en los rostros de todos. Eran personas serias que no toleraban el robo ni la traición. Rodrigo había cruzado una línea que no se podía descruzar. Había roto una confianza que no se podía reparar. ¿Y Isabela? Preguntó suavemente el padre Castillo. Ya ha pasado por mucho. Isabela estará protegida, le aseguré. El equipo legal de la fundación manejará esto con cuidado. No necesita involucrarse en los aspectos criminales a menos que ella lo elija. Cuando salimos de la reunión, Javier me apartó. Tu padre estaría orgulloso de cómo has manejado esto, Valentina. Siempre dijo que tenías la mejor combinación de corazón y cerebro de la familia. Caminando hacia mi coche, pensé en el último regalo de papá para todos nosotros. Había protegido el negocio de la codicia de Rodrigo, asegurado que Isabela estaría financieramente segura y me había dado las herramientas para exponer la verdad. Incluso en la muerte, seguía cuidando de las personas que amaba. Rodrigo pensó que estaba jugando a largo plazo, posicionándose lentamente para heredarlo todo. No tenía idea de que papá estaba jugando a un juego aún más largo, uno que terminaría con una justicia completa. La reunión del jueves iba a ser muy interesante. Rodrigo llegó a la oficina de Joaquín Reyes el jueves por la mañana vestido como si fuera a asistir a una reunión de la Junta. Traje caro, portafolio de cuero, paso seguro. Probablemente pensó que se trataba de una discusión de transición rutinaria donde su opinión sería valorada y su posición confirmada. No tenía idea de que estaba caminando hacia su propia ejecución. Rodrigo, gracias por venir, dijo Joaquín profesionalmente. Tenemos algunas discrepancias financieras que nos gustaría que nos ayudaras a entender. Deslicé la primera carpeta sobre la mesa de conferencias. Empecemos con Navarro Supply Company. ¿Puedes explicar por qué cambiamos de proveedor para nuestro principal material? Rodrigo apenas miró los documentos. Mejor precio, calidad superior. Decisión de negocio estándar. ¿Calidad superior que cuesta un 20% más que nuestro proveedor anterior? Pagas por lo que recibes. Federico siempre enfatizó la importancia de proveedores confiables. Javier Morales se inclinó hacia adelante. Rodrigo, Navarro Supply es propiedad de Diego Navarro, tu antiguo compañero de cuarto de la universidad. ¿Revelaste esta relación al autorizar el cambio de proveedor? Por primera vez, Rodrigo pareció genuinamente sorprendido. ¿Cómo supieron? Quiero decir, la empresa de Diego proporcionó la mejor propuesta de valor. ¿Mejor valor con un sobreprecio del 20%? Pregunté dulcemente. Esa es una definición interesante de valor. Joaquín abrió la segunda carpeta. ¿Qué hay de Pinnacle Equipment Rentals? También significativamente más caros que nuestras compañías de alquiler tradicionales. También propiedad de alguien que conoces personalmente. La fachada de confianza de Rodrigo comenzaba a resquebrajarse. Miren, sé que esta gente está cualificada. Confío en su trabajo. Vale la pena pagar un poco más por la fiabilidad. Un poco más. Beatriz Ortega había estado callada hasta este punto, pero los números claramente ofendían su sensibilidad profesional. Rodrigo, estos contratos le costaron a la empresa $60.000 extra en 18 meses. Eso no es, un poco más. Eso es un sobrepago sistemático. ¿Y qué hay de Velasco Advisory Services?, pregunté, deslizando la carpeta más condenatoria sobre la mesa. $12.000 por un informe de 3 páginas que recomienda que reduzcamos el desperdicio y mejoremos el servicio al cliente. Un consejo bastante caro para sugerencias tan obvias. Rodrigo se puso pálido. No recuerdo los detalles específicos de esa consultoría. ¿En serio? Porque Velasco Advisory Services es propiedad de tu hermano en Nevada.
El mismo hermano que vive en tu casa de invitados 3 meses al año. El silencio en la sala era ensordecedor. Rodrigo miró alrededor de la mesa como un animal atrapado, dándose cuenta por primera vez de que no se trataba de una discusión de negocios amistosa. Era un interrogatorio. Creo que ha habido un malentendido, dijo, su voz carente de su confianza habitual. Todos estos fueron gastos de negocio legítimos aprobados a través de los canales adecuados. Joaquín deslizó los registros de nómina sobre la mesa. ¿Y qué hay de las bonificaciones trimestrales que te autorizaste a ti mismo? $25.000 en total durante el último año. ¿Puedes mostrarnos la aprobación de Federico para estos pagos? Federico sabía de las bonificaciones. Quería recompensar el buen rendimiento. Pero no hay documentación de su aprobación. Ni correos electrónicos, ni autorización escrita, ni actas de la Junta. Solo tu firma autorizando el pago a ti mismo. La voz de Javier era gélida. Rodrigo, has estado robando a esta empresa durante 18 meses. Comisiones ilegales de proveedores, bonificaciones no autorizadas, honorarios de consultoría fraudulentos. El total supera los $200.000. Rodrigo se levantó bruscamente, derribando su silla hacia atrás. Esto es ridículo. Soy familia. Nunca le robaría a la empresa de Federico. No eres familia, dije en voz baja. Eres el marido de Isabela, y has estado usando esa relación para cometer fraude. La sala se quedó en silencio. Rodrigo miró alrededor de la mesa una vez más, viendo solo rostros severos y pruebas condenatorias. Sus hombros se hundieron cuando la realidad de su situación finalmente penetró su negación. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. La respuesta de Joaquín fue concisa y profesional. Tu empleo queda terminado inmediatamente por causa justificada. La seguridad te acompañará fuera de las instalaciones. Debes devolver toda la propiedad de la empresa, incluyendo llaves, tarjetas de acceso y cualquier información confidencial. En cuanto a los cargos criminales, eso depende de si cooperas con el proceso de transición y recuperación de activos. La cooperación total podría influir en nuestra decisión de involucrar a las fuerzas del orden. Rodrigo recogió sus cosas en un silencio atónito. 2 guardias de seguridad esperaban fuera de la sala de conferencias para asegurar que su salida fuera rápida y completa. Cuando llegó a la puerta, se volvió una última vez. Isabela no sabe nada de esto. Lo sabemos, dije. Isabela será protegida. A diferencia de ti, a nosotros sí nos importa la familia. Al ver a Rodrigo salir de la oficina de Joaquín Reyes, sentí una profunda sensación de culminación. El plan de papá había funcionado a la perfección. El ladrón había sido expuesto. La empresa estaba protegida y se había hecho justicia sin que Isabela resultara dañada en el proceso. Rodrigo pensó que era lo suficientemente inteligente como para robarle a un hombre que había construido un imperio empresarial a través de una planificación cuidadosa y atención al detalle. Aprendió por las malas que papá siempre estaba 3 pasos por delante. Isabela me llamó esa noche, su voz temblorosa y confundida. Valentina, Rodrigo llegó a casa actuando de forma extraña. Dijo que lo habían despedido de la empresa, pero no me explica por qué. ¿Sabes qué pasó? Había estado temiendo esta conversación todo el día. Isabela merecía saber la verdad, pero también merecía escucharla con delicadeza de alguien que la amaba. ¿Puedo ir? No es algo que debamos discutir por teléfono. Cuando llegué a casa de Isabela 1 hora después, Rodrigo no estaba por ninguna parte. Se fue a quedarse en casa de su hermano, explicó Isabela. Dijo que necesitaba tiempo para pensar en sus opciones. Más probablemente, necesitaba tiempo para averiguar qué activos podía ocultar antes de que la investigación se profundizara. Senté a Isabela en su sala de estar, la misma habitación donde había escuchado a Rodrigo planificar el futuro financiero de papá años antes. La ironía no se me escapó. Isabela, Rodrigo fue despedido por robar a la empresa. Encontramos pruebas de fraude con proveedores, bonificaciones no autorizadas y esquemas de comisiones ilegales que se remontan a 18 meses. El color desapareció del rostro de Isabela. ¿Robar? Eso es imposible. Rodrigo nunca lo haría. Abrí mi maletín y saqué copias de los documentos clave. Lo siento, pero la evidencia es abrumadora.
Ha estado usando su posición para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos a expensas de la empresa. Isabela miró fijamente los contratos de los proveedores, los registros de nómina, los extractos bancarios de Velasco Advisory Services. La vi procesar la información, viendo la traición de su marido expuesta en blanco y negro. Usó mi nombre, susurró, señalando un contrato donde Rodrigo había escrito aprobado por Isabela Velasco, en el margen. Falsificó mi aprobación en documentos de la empresa. Eso es lo que hizo esto tan devastador, Isabela. Rodrigo no solo robó a la empresa de papá. Usó tu reputación y tu relación con papá como tapadera para sus crímenes. Isabela comenzó a llorar. No las lágrimas dramáticas de alguien que busca simpatía, sino las lágrimas silenciosas de alguien cuyo mundo acababa de colapsar. El hombre con el que se había casado, el hombre en quien había confiado, había estado robando sistemáticamente el legado de su padre adoptivo mientras planeaba heredarlo todo. ¿Cómo pude no haberlo sabido?, preguntó. ¿Cómo pude vivir con alguien durante 3 años y no ver esto? Porque eres una buena persona que asume que los demás también son buenos. Rodrigo contaba con eso. Contaba con el amor de papá por ti, tu confianza en él y el deseo de la familia de evitar conflictos. Le di pañuelos y me senté en silencio mientras ella procesaba la magnitud de la traición de Rodrigo. El hombre que había prometido amarla y honrarla había estado robando el legado de su padre, usando su nombre como escudo y planeando controlar activos que no le correspondían. ¿Qué hago ahora?, preguntó Isabela finalmente. Primero, te proteges legalmente. Rodrigo te involucró en sus planes sin tu conocimiento. Tenemos que asegurarnos de que estés completamente separada de cualquier responsabilidad penal. Saqué una tarjeta de visita. Esta es Valeria Guzmán, una de las mejores abogadas de familia del Estado. Se especializa en proteger a cónyuges de las actividades criminales de sus parejas. Ya he hablado con ella sobre tu situación. Segundo, tienes que decidir sobre tu matrimonio. No puedo tomar esa decisión por ti, pero puedo decirte que el comportamiento de Rodrigo muestra un patrón de engaño y manipulación que va mucho más allá del delito financiero. Isabela asintió lentamente. Él nunca me amó, ¿verdad? Yo solo era su boleto para el dinero de papá. Creo que a Rodrigo le encantaba la idea de ti, la hija exitosa de un empresario rico, la llave de todo lo que quería pero no podía ganarse por sí mismo. Durante las siguientes 2 horas, repasamos las opciones de Isabela paso a paso. Valeria Guzmán podría encargarse de los trámites del divorcio mientras protegía la herencia de Isabela de cualquier reclamación que Rodrigo pudiera hacer. El equipo legal de la fundación se aseguraría de que Isabela no fuera implicada en los crímenes de Rodrigo. Lo más importante, las disposiciones del fideicomiso en las que papá había insistido significaban que Rodrigo no tenía derecho a los $10 millones de Isabela. Se había casado con ella pensando que se casaba con la riqueza, pero la cuidadosa planificación de papá había asegurado que la riqueza permanecería solo con Isabela. Papá lo sabía, ¿verdad?, preguntó Isabela mientras me preparaba para irme. Vio cómo era Rodrigo en realidad y me protegió de él. Papá te amaba lo suficiente como para prepararse para todas las posibilidades, incluso las que esperaba que nunca sucedieran. Mientras conducía a casa esa noche, pensé en el último acto de protección de papá. Había salvado a Isabela de la ruina financiera, había salvado a la empresa de un depredador y había asegurado que se hiciera justicia incluso desde más allá de la tumba. Rodrigo pensó que estaba jugando a largo plazo. Papá jugó al juego más largo de todos. 6 meses después, Montes Industries prosperaba bajo la gestión de la fundación. Los contratos inflados con los proveedores habían sido renegociados, ahorrando a la empresa casi $100.000 anuales. La moral de los empleados era más alta que en años, en parte porque todos sabían que estaban trabajando para algo más grande que las ganancias corporativas. Rodrigo había desaparecido silenciosamente. Su divorcio de Isabela finalizó sin drama, gracias al acuerdo prenupcial en el que el abogado de papá había insistido. Los cargos penales fueron retirados a cambio de una restitución total y una confesión firmada que detallaba sus planes. Se había mudado a otro estado, probablemente para encontrar nuevas oportunidades para reinventarse. Isabela estaba bien, considerando todo por lo que había pasado. La terapia la había ayudado a procesar no solo la traición de Rodrigo, sino también su dolor por la pérdida de papá.
Había comenzado a usar su herencia para apoyar causas que a papá le importaban, incluido un fondo de becas para niños de familias trabajadoras que querían estudiar negocios o ingeniería. Quiero hacer algo que enorgullecería a papá, me había dicho cuando nos reunimos para almorzar la semana anterior. Me dio mucho más que dinero. Me dio valores y un propósito. Yo había aceptado el puesto de directora ejecutiva de la Fundación Montes, usando mi experiencia en negocios para asegurar que el legado de papá continuara creciendo. Estábamos financiando programas de capacitación en construcción en 3 colegios comunitarios, proporcionando préstamos para pequeñas empresas a empresarios locales y apoyando ligas deportivas juveniles en toda la región. Si esta historia resonó contigo, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte para más historias sobre familia, justicia y el poder de una planificación cuidadosa. A veces, la mejor venganza no es la satisfacción inmediata, sino la protección a largo plazo de las personas y los valores que más amas. Las oficinas de la fundación estaban en el mismo edificio donde papá había comenzado Montes Industries 30 años antes. Su foto colgaba en la sala de conferencias, no como un santuario al pasado, sino como un recordatorio de los valores que guiaban nuestro trabajo: integridad, justicia, servicio a la comunidad y la comprensión de que la verdadera riqueza proviene de construir cosas que perduran. Javier Morales pasó por mi oficina esa tarde, llevando una carpeta de propuestas de organizaciones benéficas locales que solicitaban el apoyo de la fundación. Tu padre estaría asombrado de en lo que se ha convertido esto, Valentina. Construyó una empresa para mantener a su familia. Ahora está manteniendo a cientos de familias. Eso es exactamente lo que él habría querido, respondí, revisando las solicitudes para el programa de capacitación en construcción. Papá siempre decía que los mejores negocios sirven a sus comunidades, no solo a sus dueños. El giro final en el plan de papá había tardado meses en apreciarse por completo. Al convertir el negocio en una fundación benéfica, se había asegurado de que nunca sería vulnerable al tipo de codicia y mala gestión que Rodrigo representaba. Las generaciones futuras no podrían venderla, saquearla o destruirla. Continuaría sirviendo a la comunidad indefinidamente, un monumento viviente a los valores de papá. Rodrigo había pasado 2 años posicionándose para heredar un negocio multimillonario. En cambio, había perdido su trabajo, su matrimonio, su reputación y su libertad. El hombre que se había parado sobre la tumba de papá anunciando sus planes de herencia había terminado sin nada, excepto cargos criminales y vergüenza pública. La hermosa ironía fue que la verdadera riqueza de papá nunca había sido el dinero o los activos comerciales. Eran las relaciones que había construido, los valores que había inculcado, la comunidad a la que había servido. Esa riqueza no podía ser robada, heredada o destruida. Solo podía ser transmitida a personas que entendieran su verdadero valor. Isabela y yo habíamos heredado esa verdadera riqueza. Habíamos aprendido del ejemplo de papá a construir cosas que importan, a proteger a las personas que amamos y a asegurar que la justicia prevalezca, incluso si tarda en llegar. Rodrigo pensó que se estaba casando con el dinero. No tenía idea de que estaba desafiando a un hombre que había pasado 30 años aprendiendo a proteger todo lo que le importaba. Papá se rió al final de todo. Y fue una risa incluso mejor que la de Joaquín Reyes en el funeral, porque duró para siempre.